Ahora tengo hilos. J'ai les fils que voy a ir tirando. Je pourrais les tirer para descorrer sombras y cortinas que sospecho me van a ayudar mucho para entender, para comprender, pour comprendre e ilustrar la historia de Perú. Y la suite, lo que ha ocurrido después. Tenía razón, il avait raison, Rafa Pereira. No hay un Perú, y n'y a pas un Perú, sino muchos. Hay aquí en realidad tantos mundos que no conozco, que apenas atisbo. Ce sont autant de Perú à connaître. El de los indios, celui des Indiens, por ejemplo, de paysans, el de esos campesinos cuyas siluetas se entreven en los campos cuando se viaja por las increíbles carreteras de este país, de silhouettes solitaires, mudas, pequeñas pinceladas humanas, intégrées al paisaje, a este mundo andino. Me impresiona esta especie, cette sorte de esquizofrenia geográfica y humana. La rupture sociale de este país y sus mundos antagónicos que se ignoran o se regardent sans se voir, se miran sin verse. Late en mí la sospecha, le soupçon, de que aquí, ici, hay otras dimensiones. Il y a d'autres dimensions, invisibles. Je vais devoir les découvrir. Voy a tener que descubrirlas. Bienvenidos a todos ustedes, muy buenas noches. La Asociación Lupuna esta noche tiene el agrado y el honor de presentar la novela de Alfredo Pita, El Rincón de los Muertos. Nuestros presentadores son el señor Luis D'Apelo y Félix Terrones. Il y a longtemps, un critique littéraire très célèbre dans le champ des lettres latino-américaines a déclaré que la violence n'était pas représentable. Cette affirmation peut être contredite lorsqu'un auteur réussit à l'exprimer avec beaucoup d'efficacité. Dans ce cas, grâce à un roman qui possède une architecture et une voix dont ces procédures la rendent possible. Heureusement, il y a une réponse qui ne se fait pas attendre, une réponse qui ouvre le débat, et cette réponse est celle de Alfredo Pita, avec le roman El Rincón de los Muertos. Ce roman nous montre jusqu'à quel point l'histoire et la mémoire peuvent être sauvegardées des attaques du discours hégémonique. Pita s'est approprié assez bien d'une des leçons du boom et des grands romans historiques et politiques pour nous donner le fresque d'une réalité extrême comme celle du Pérou contemporain. Un pays qui aime jouer avec les masques, un pays qui a 1000 visages. Le roman de Pita nous donne l'antidote à l'ambiguïté, qui est un recours de la pensée unique. Il démasque leur certitude, entre guillemets, parce que l'écrivain doit être aussi un citoyen et il ne doit pas abjurer les armes de la critique et son sens de la responsabilité face à l'impunité, au mensonge, à l'infamie et à la détresse. Alfredo Pita s'approprie de la grande tradition universelle de l'engagement qui semblait peut-être disparue ou occultée actuellement dans les grands débats littéraires en ce qui concerne les grands problèmes qui nous touchent, c'est-à-dire l'injustice et la domination. Es que esta novela no aparece por generación espontánea en la narrativa peruana, sino que se inscribe en toda una corriente particular. La llamada narrativa de la violencia, que en el caso peruano remite a ficciones que recrean el periodo de guerra interna que va de fines de los 70 hasta comienzos de los 90, el narrador periodista Alfredo Pita se decide más bien por indagar las raíces sociales, históricas y políticas del apocalipsis, tal y como él lo califica, en el que se ha convertido el Perú profundo, por culpa del conflicto que enfrenta a las fuerzas del orden con los terroristas. En ese sentido, considero que el verdadero diálogo literario que plantea Alfredo Pita no es tanto con otros escritores peruanos como con escritores de otras latitudes.
en particular Orhan Pamuk y Santiago Gamboa. Cuando me refiero al escritor turco, pienso en su novela Nieve, donde K, el protagonista, acude también a una provincia remota, por cuenta de un periódico, para investigar los misteriosos suicidios de mujeres. Lo mismo que Alfredo Pita, Pamuk se vale de esta situación para explotar las tensiones entre Occidente y las periferias de este, la violencia latente y manifiesta, consecuencia de conflictos raciales, económicos e ideológicos difícilmente conciliables. Encima de todo, hermana a Orhan Pamuk con Alfredo Pita es la mirada literaria con la que le dan una trascendencia, ya no turco-peruana, sino humana a todo lo contado. En cuanto a Santiago Gamboa, quien por lo demás también es un personaje de la novela, considero que el vínculo es antes que nada formal. Pienso antes que nada en la novela que consagró al colombiano, la excelente El síndrome de Ulises. En dicha novela, Gamboa actualiza la novela de educación sentimental y artística gracias a las desventuras de un joven colombiano que llega a París para asentarse en esta ciudad. La trayectoria del joven proyecto de escritor le lleva a cruzarse con todos los desheredados de la emigración, en ese espejismo colectivo que es la ciudad luz. Dicha trayectoria es la excusa del autor para darle la palabra a los individuos que el joven colombiano cruza. Dicha palabra, si bien mediatizada por la voz del narrador, quien al contar en primera persona recuerda e inserta el testimonio ajeno, tiene una doble función. Permite al personaje presentarse, contar quién es y al mismo tiempo ayuda al narrador en su búsqueda y evolución personales. Alfredo Pita hace lo mismo con su narrador periodista. Le lleva a transmitir por medio de sus conversaciones con los desheredados, pero también con los victimarios, para dar cuenta de la multitud de frentes dolorosamente irreconciliables que se encuentran en guerra. Et pour finir, je reviens en français. Ainsi, tant pour sa façon de renouveler les romans de la violence, que pour son dialogue avec notre tradition et celle d'autres pays, sans oublier la forme littéraire dans laquelle il est écrit, je suis certain que El Rincón de los Muertos, roman qui a présupposé des années de réflexion et d'écriture, est à la fois le point culminant d'un long processus et l'annonce, j'espère bien, de nouvelles publications. J'ai mis un titre à cette lecture que je préfère. Et le titre c'est « No quiero ser cómplice». Je ne veux pas être un cómplice. Nací a la literatura como todos, oyendo historias, leyendo. Así, sin haber llegado a los 10 años y sin redondear bien la imagen en mi cabeza, supe que la búsqueda de la belleza, el goce estético y la búsqueda de la justicia podían ir juntos. Arguedas y otros maestros que he tenido me enseñaron la ética de la palabra. Quienes estamos en capacidad de usarla debemos hablar en nombre de quienes no pueden hacerlo. En países como el Perú, nuestra voz no es solo nuestra, es también la de los otros. En este momento, cuando los campesinos de Cajamarca, mi región, marchan hacia la capital para hacer oír su voz ante la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Clima, reunida en Lima, yo no puedo callar. El clima está siendo destruido por el sistema egoísta, irracional y contaminador que devasta la vida de las comunidades de mi país y de otras partes del mundo. Yo no puedo ser cómplice y guardar silencio frente a los crímenes que cometen los gobernantes peruanos y la élite a la que sirven traicionando a quienes los eligieron. Hay un nuevo colaboracionismo en países como el mío, donde se aplasta a las poblaciones en nombre de un productivismo que es el extractivismo irracional y sin freno al que ya he aludido, que apunta a un desarrollo que nunca llegará mientras destruye la naturaleza y las poblaciones. No quiero ser cómplice y deseo expresarlo en esta ocasión, al tiempo que ratifico que voy a continuar con mi trabajo de escritura, que voy a seguir desarrollando mis historias con la más absoluta libertad creativa, pero sin perder de vista que soy un hombre con responsabilidades, un ciudadano consciente, no un simple manipulador de palabras, dúctil ante el mercado o ante las señas que me envían los poderosos que lo controlan. Gracias. Muchísimas gracias.
En 1983 yo fui enviado especial de mi periódico en la zona de Ayacucho, y cuando acababa de producirse una masacre de periodistas, la masacre de Uchurajay, que entre los muertos había 2 amigos íntimos míos, y el que reemplazó a uno de ellos inmediatamente después fui yo. Es que yo no quería acompañar un movimiento de literatura de la violencia que me parecía falso. ¿Por qué un español que lleva nombre blanco, que no es neutro? En Lima, un periodista de la agencia F que me entrevistaba me dijo, Alfredo, te quiero agradecer de algún modo por el homenaje, porque él se apellida Blanco. Hagamos así.